En pantalla tenemos el simulador que vamos a usar para complementar la clase vista en el módulo anterior de pizarra, donde vimos cómo era la variación del sobrecalentamiento en un sistema de refrigeración cuando se hacían cambios en las revoluciones de la turbina, cuando hacíamos algunas modificaciones como velocidad del compresor. Recuerdan que lo vimos en pizarra en la clase que tuvimos. Y pues el simulador lo que busca es la parte 1 de este simulador, que es la que estamos mostrando, es que ustedes allá pues mediante esta herramienta puedan concretar y afianzar lo que hemos visto. Entonces vamos a ingresar la temperatura deseada en el local refrigerado, o sea dentro del recinto. Vamos a suponer que queremos una temperatura de -10. Ingrese la humedad relativa que deseamos. Vamos a colocar una humedad relativa de 95. Ingrese las RPM del ventilador. Esto sí nos interesa bastante. Nos dan un rango, vamos a colocarlas en el máximo, que es de 3600 RPM. Vamos a la parte de ingrese las RPM del motor del compresor. Vamos a colocar la velocidad en 3600 RPM. Y colocamos el porcentaje de carga. Vamos a colocar el porcentaje de carga en un 100%. O sea, es el porcentaje de diseño de la unidad de transporte, de la unidad que estamos usando, de la unidad de Thermo-King que estamos usando, o de carrier que estamos tratando. No estamos hablando de un modelo específico, simplemente estamos dando complemento a la clase en pizarra que tuvimos la semana pasada. Entonces, si hacemos la verificación, nos indica que la temperatura óptima para alcanzar el valor de humedad que hemos dado con la estrategia de delta entre el evaporador y la carga. Recuerden que ya las unidades de transporte usan una estrategia más moderna, que es el sensor de humedad y el sistema mediante un módulo de control de calefacción intermitente para lograr los valores de humedad relativa que necesitamos. Entonces este sería por el método de diferencial de temperatura con el evaporador. Nos indican que la temperatura del evaporador debería ser de -17 grados centígrados para lograr la humedad que hemos indicado. La presión en el evaporador, nos indican la temperatura de la salida del evaporador y nos indican el sobrecalentamiento. Pues bien, lo que les dejo como evaluación para este módulo, para poder avanzar, es que agarren el simulador y me hagan la variación de las RPM de la turbina del evaporador y hagan la variación de las RPM del compresor, para que ustedes visualicen cómo va a variar la temperatura en el evaporador. Para ello lo que van a hacer es seguir los rangos que el simulador recomienda. Este sistema que estamos evaluando es un sistema con válvula termostática. Es decir, este sistema, cuando el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, si indicamos acá, si nos vemos acá, aquí observamos cómo tenemos una válvula de expansión, tenemos a la salida para medir la temperatura, para medir la presión, tenemos la succión y tenemos la descarga. Entonces, cuando la temperatura aquí en este sensor, como vimos en el módulo número 1 de conocimientos básicos, cuando haya un sobrecalentamiento muy alto, la temperatura suba excesivamente en este refrigerante, la válvula va a tender a abrir para aumentar el flujo de refrigerante y entonces volver a alcanzar el sobrecalentamiento que nosotros necesitamos. Ese es el papel de esta válvula termostática de bulbo que estamos usando para acá. El otro sensor que tiene es para tomar en cuenta la presión, en la caída de presión que hay en el evaporador. Eso es que vemos que salen dos conexiones. Entonces, como tarea vamos a usar el simulador y vamos a hacer la variación de las turbinas, de la velocidad de la turbina, la velocidad en las RPM del compresor, para que evaluemos cómo cambian las presiones de succión al hacer esto allí. Porque la válvula termostática va a actuar al final, al terminar la actuación de la válvula, pues vamos a volver a lograr el sobrecalentamiento, pero entre el intervalo, que lo que se llama régimen en equilibrio, que es el régimen final cuando ya ha pasado la perturbación de la variación. Pero mientras que eso ocurre, hay un intervalo de
donde el régimen no es estacionario, o sea, donde el régimen no es constante porque está alterado, y es cuando la válvula de expansión allí trabaja para volver al sobrecalentamiento de 5 grados. Aquí tenemos un sobrecalentamiento de 5 grados con las condiciones que hemos puesto. Si ingresáramos más cantidad de carga, vamos a suponer que colocáramos con las mismas condiciones una capacidad mayor, sobrepasamos la capacidad recomendada en un 150%, pues empezar el sobrecalentamiento a aumentar, como hemos visto, es lógico. Si tenemos más calor al trabajar la unidad, pues el sobrecalentamiento va a empezar a aumentar, y es allí donde la válvula va a empezar a hacer los ajustes, que es lo que debemos empezar a manejar para poder llevar la secuencia con las clases de pizarra que vimos entonces. Entonces, bueno, la idea es que todos ustedes que tienen allá usen el simulador y puedan entonces mandar las conclusiones de lo que necesitamos. Varíen la velocidad de las turbinas, varíen las RPM en el compresor, varíen la carga, y bueno, entonces envíen vía correo electrónico la evaluación.